Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de hablar hoy de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo a los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación, o mejor dicho, en la conexión que existe entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la noticia bomba ya está en el título. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones en series como Erkencikus, ha sorprendido a todos con una confesión, una declaración de admiración hacia su compañero de reparto, el mismísimo Can Yaman. ¿No es esto increíble? Pero antes de que entremos de lleno en los detalles de qué dijo exactamente Demet, quiero recordarles que este canal es para ustedes, para los amantes de las series, las noticias de celebridades y todo lo relacionado con el entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Presionen el botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y actualizado sobre sus artistas favoritos. No se lo pierdan. La suscripción es completamente gratuita y nos ayuda a crecer. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman? ¿Cómo se manifiesta esa admiración? ¿Hay algo más allá de la amistad que hemos visto en pantalla? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno global que fue Erkencikus. *** el fenómeno Erkencikus, un amor que conquistó el mundo ***. La serie que en español conocemos como Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple producción televisiva. Se convirtió en un fenómeno cultural, una obsesión para millones de personas alrededor del mundo. La historia de Sanem y Can, sus encuentros, sus desencuentros, sus alegrías y sus penas, resonó profundamente en el público. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda el ingrediente secreto de este éxito arrollador. Desde el primer episodio, la conexión entre los dos actores fue evidente. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas, todo sugería una complicidad que iba más allá de la mera actuación. Y es que la química es algo que no se puede forzar, es algo que surge de forma espontánea y natural. En el caso de Demet y Can, esa química fue innegable, palpable y adictiva. Interpretaban a Sanem y Can, dos personajes que a pesar de sus diferencias, se enamoraban perdidamente. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, provenía de un barrio humilde y trabajaba en una tienda de comestibles. Can, por otro lado, era un fotógrafo exitoso, viajado y con una personalidad más reservada. Sus mundos eran distintos, pero el amor los unió. La trama de Erkencikus estaba llena de giros inesperados, de secretos, de malentendidos y de momentos románticos que hacían suspirar a los espectadores. La serie nos ofrecía una combinación perfecta de comedia, drama y romance, con unos personajes entrañables y una ambientación espectacular. La fotografía, la música y el vestuario también jugaron un papel importante en el éxito de la serie. El éxito de la serie fue tan grande que rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas, con millones de seguidores en todo el mundo. Se emitía en más de 60 países, con traducciones a múltiples idiomas. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones sobre la serie y sobre la relación entre sus protagonistas. El impacto de Erkencikus en la cultura popular fue innegable. La serie generó tendencias en moda, peinados y maquillaje. Las locaciones donde se grabó la serie se convirtieron en lugares de peregrinación para los fans. Y por supuesto, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en ídolos a nivel internacional. *** La chispa fuera de la pantalla, rumores y expectativas ***. Y claro, como suele suceder, la curiosidad sobre la vida de los actores fuera de la pantalla se disparó. Los fans, embriagados por la magia de la serie, comenzaron a fantasear con la idea de que la chispa que veían en pantalla fuera real. Empezaron a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario de Demet y Can. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. Las fotos que se tomaban juntos, los comentarios que se hacían en las entrevistas, todo era analizado al detalle. Los fans creaban sus propias teorías, imaginando un romance secreto entre los protagonistas de Erkencikus. Las cuentas de fans dedicadas a la serie y a sus protagonistas se multiplicaron.
Se compartían fotos, vídeos, extractos de entrevistas, y se debatían los rumores sobre la posible relación sentimental entre Demet y Khan. Los shippers, como se les conoce a los fans que apoyan una relación entre dos personas, se multiplicaron y crearon comunidades dedicadas a soñar y analizar cada interacción de sus ídolos. Los medios de comunicación, por supuesto, también se hicieron eco de los rumores. Las revistas de espectáculos y los programas de televisión dedicaron secciones enteras a analizar la relación entre Demet y Khan. Las entrevistas con los actores eran aprovechadas para obtener alguna pista sobre sus vidas privadas. Aunque en su momento tanto Demet como Khan negaron tener una relación sentimental, los fans siempre mantuvieron la esperanza. Y es comprensible, la verdad. La química entre ellos era tan fuerte que resultaba difícil creer que todo fuera solo trabajo. La pasión que transmitían en la pantalla era tan palpable que era natural que los espectadores desearan que esa magia continuara fuera de las cámaras. Es importante entender que los actores, a menudo, se ven sometidos a una gran presión por parte de los fans y de los medios de comunicación. La especulación sobre sus vidas privadas puede ser abrumadora y, en muchos casos, invasiva. Por eso es comprensible que Demet y Khan hayan optado por mantener su privacidad y no alimentar los rumores. Sin embargo, la insistencia de los fans y la magia de la serie lograron que la curiosidad y las expectativas se mantuvieran a lo largo del tiempo. *** La confesión de Demet, admiración en primer plano ***. Pero volviendo a la actualidad, lo importante es la declaración de Demet. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Pues bien, en una entrevista reciente le preguntaron a Demet sobre su experiencia trabajando con Khan Yaman. Y su respuesta fue reveladora. Demet comenzó elogiando el profesionalismo de Khan, su compromiso con el trabajo y su capacidad para sumergirse en el personaje. Habló de su dedicación, de su esfuerzo y de cómo ambos se esforzaban por dar lo mejor de sí en cada escena. Destacó la importancia de la disciplina y de la entrega que ambos demostraban en el set. Khan es un actor muy talentoso y profesional, dijo Demet. Siempre se prepara a conciencia, estudia el guión y busca la manera de darle vida al personaje de la mejor forma posible. Es muy dedicado y se preocupa por ofrecer un trabajo de calidad. Pero lo que realmente llamó la atención fue su comentario sobre la admiración que siente por Khan como actor. En este punto Demet elevó el tono de su voz y se le iluminaron los ojos. Ella expresó su respeto por su talento, por su capacidad para conectar con el público y por su habilidad para crear personajes memorables. Dijo que había aprendido mucho trabajando con él y que siempre lo recordaría con cariño. Palabras muy bonitas, sin duda. Admiro mucho a Khan como actor, continuó Demet. Tiene un talento natural, una gran capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Siempre lo he dicho, creo que es un actor muy completo y con un gran futuro por delante. Trabajar con él fue un gran aprendizaje para mí. Además, Demet destacó la importancia del trabajo en equipo y la buena relación que mantuvieron durante el rodaje de Erkencikus. Mencionó la complicidad que tenían, la facilidad con la que se entendían y cómo se apoyaban mutuamente. Habló de las risas, de los momentos de tensión y de cómo ambos supieron afrontar los desafíos que implicaba el rodaje de una serie tan exitosa. Tuvimos una relación muy buena durante el rodaje, explicó Demet. Nos entendíamos muy bien, nos reíamos mucho y nos apoyábamos mutuamente. Sabíamos que estábamos haciendo algo importante, que estábamos creando algo especial. Creo que eso se reflejó en la pantalla. Es importante señalar que Demet no hizo ninguna declaración romántica. No habló de amor ni de sentimientos más allá de la amistad y el respeto profesional. Pero sí dejó claro que admira a Khan, que lo valora como colega y que guarda un grato recuerdo de su experiencia juntos. La sinceridad de las palabras de Demet, la calidez con la que se refirió a Khan, dejaron claro que la admiración y el respeto eran genuinos. No se trataba de una simple cortesía, sino de un reconocimiento sincero hacia el trabajo y la persona de Khan Yaman. ***, ¿hay algo más? Interpretaciones y especulaciones ***. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más especulativo, pero no por eso menos interesante. ¿Qué significa esta declaración de Demet? ¿Es simplemente un reconocimiento a su compañero de trabajo o hay algo más? Pues bien, la respuesta, como casi siempre en estos casos, depende de la interpretación de cada uno. Lo que sí es evidente es que Demet ha reconocido abiertamente su admiración por Khan, algo que ya sabíamos,
pero que ahora se ha confirmado con sus propias palabras. Este tipo de declaraciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son importantes. Demuestran profesionalismo, respeto y una buena relación entre colegas. Además, dan una idea de cómo es la dinámica de trabajo entre dos actores que han sido tan exitosos juntos. Es importante también recordar que la vida de los actores es muy intensa y que trabajar en una serie, sobre todo si es un éxito, implica pasar muchas horas juntos, vivir situaciones de estrés y compartir momentos importantes. Esto crea vínculos fuertes, ya sean de amistad, de compañerismo o de simple admiración. La declaración de Demet puede interpretarse de varias maneras. Puede ser simplemente un reconocimiento sincero a su compañero de trabajo. Puede ser una forma de agradecer a Khan su apoyo y su profesionalismo. O puede ser, como sugieren algunos fans, una señal de que entre ellos existe algo más allá de la amistad, algo que prefieren mantener en privado. Lo cierto es que aunque Demet no haya hecho ninguna declaración romántica explícita, sus palabras sugieren una conexión especial, una admiración que va más allá de lo profesional. *** La perspectiva de Khan Yaman, respeto y cariño ***. ¿Y qué hay de Khan Yaman? ¿Qué opina el de Demet Özdemir? Aunque no tenemos una declaración tan reciente como la de Demet, sí sabemos que Khan siempre ha hablado con respeto y cariño de su compañera de reparto. Ha reconocido su talento, su profesionalismo y su belleza. En el pasado, Khan también ha hablado sobre la química que tenían en pantalla y sobre cómo trabajaban en equipo para dar lo mejor de sí. Aunque no ha expresado una admiración explícita como la de Demet, siempre ha dejado claro que la valora como amiga y compañera de trabajo. Khan, al igual que Demet, ha sido muy cuidadoso al hablar sobre su relación fuera de la pantalla. Siempre ha evitado las declaraciones que pudieran alimentar los rumores o las especulaciones. Sin embargo, sus palabras siempre han sido amables y respetuosas. En una entrevista realizada durante el rodaje de Erkenci Kuş, Khan dijo: Demet es una gran actriz y una persona maravillosa. Es muy profesional y siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí. Tenemos una muy buena relación y nos divertimos mucho trabajando juntos. En otra ocasión, Khan habló sobre la química que tenían en pantalla. Creo que la química entre Demet y yo es algo que se siente. Nos entendemos muy bien y nos complementamos. Hemos trabajado mucho para crear esa conexión y creo que el público lo ha notado. Las declaraciones de Khan, aunque más discretas que las de Demet, también sugieren un profundo respeto y cariño hacia su compañera de reparto. Y aquí volvemos a la pregunta clave: ¿hay algo más allá de la amistad y el compañerismo? La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que la admiración mutua y el respeto profesional están presentes. Y eso en el mundo del espectáculo es muy valioso. *** Después de Erkenci Kuş, éxitos y nuevos horizontes ***. Ahora bien, hablemos de lo que ha sido de sus carreras después de Erkenci Kuş. Tanto Demet Özdemir como Khan Yaman han seguido cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Han sabido aprovechar el impulso que les dio la serie y han construido carreras sólidas y exitosas. *** Demet Özdemir, versatilidad y consolidación ***. Demet Özdemir, después de Pájaro Soñador, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha participado en varias series, demostrando su talento y consolidando su lugar como una de las actrices más queridas de Turquía. Su siguiente proyecto fue Doğu Une Kaderindir, donde interpretó a una joven que busca rehacer su vida. La serie fue un éxito y le permitió a Demet mostrar su capacidad para interpretar papeles dramáticos y complejos. Luego participó en Aşk Taktikleri, una comedia romántica que demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Actualmente Demet está trabajando en nuevos proyectos y sigue activa en el mundo de la moda y la publicidad. Su estilo, su belleza y su carisma la han convertido en una de las celebridades más solicitadas por las marcas y los medios de comunicación. Demet ha sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias. Ha demostrado ser una actriz talentosa, profesional y versátil, y su futuro en el mundo del espectáculo es muy prometedor. ***Khan Yaman, conquistando el mundo ***. Khan Yaman, por su parte, ha demostrado su ambición y su determinación. Ha aprovechado el éxito de Erkenci Kuş para abrirse camino en el mercado internacional. Ha protagonizado series y películas en Italia, demostrando su talento en diferentes idiomas y conquistando a un público más amplio.
Su primera incursión en el mercado italiano fue con la serie Sandokan, donde interpretó al famoso pirata. La serie fue un éxito y le permitió a Khan mostrar su talento y su capacidad para interpretar personajes de acción. Posteriormente protagonizó Viola come il mare, una serie romántica que lo consolidó como uno de los actores más populares de Italia. Khan también ha participado en campañas publicitarias y ha desfilado para importantes marcas de moda. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más deseados del momento. Khan ha demostrado ser un actor con visión de futuro y con una gran ambición. Ha sabido aprovechar el éxito de Erkenzicus para abrirse camino en el mercado internacional y su futuro en el mundo del espectáculo es muy prometedor. *** La importancia del legado de Erkenzicus ***. A pesar de las carreras individuales de Demet y Khan, el legado de Erkenzicus sigue presente. La serie sigue siendo recordada por los fans como un hito en la televisión turca y como un ejemplo de la química y la conexión que puede existir entre dos actores. Los fans siguen debatiendo sobre la serie, analizando sus escenas, sus personajes y sus historias. Siguen compartiendo fotos, vídeos y recuerdos de la serie. Y por supuesto siguen esperando la posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos. Erkenzicus ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de los fans. La serie ha demostrado que el amor, la amistad y el compañerismo pueden ser ingredientes clave para el éxito. Admiración, respeto y el futuro ***. En resumen, hemos hablado sobre la reciente confesión de Demet Özdemir, quien ha expresado su admiración por Can Yaman. Hemos analizado qué dijo exactamente, cómo se manifiesta esa admiración y qué implicaciones tiene para la relación entre ambos actores. Hemos recordado el éxito de Erkenzicus y cómo catapultó a Demet y Khan a la fama internacional. También hemos explorado sus carreras después de la serie y cómo han seguido cosechando éxitos. Es importante recordar que la admiración, el respeto y el compañerismo son valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida, y en el mundo del espectáculo, aún más. La declaración de Demet es un reflejo de esto y un ejemplo de cómo dos profesionales pueden mantener una buena relación y apoyarse mutuamente. La pregunta sobre si hay algo más allá de la amistad entre Demet y Khan sigue abierta. Solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí es evidente es que entre ellos existe una conexión especial, una admiración mutua y un respeto profesional que trasciende la pantalla. El futuro de Demet y Khan en el mundo del espectáculo es prometedor. Ambos tienen talento, profesionalismo y una gran base de seguidores. Seguramente seguirán cosechando éxitos y dejando una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre la relación entre ellos, si les gusta la serie Erkenzicus, y si están de acuerdo con la admiración que Demet siente por Khan. Me encantaría leer sus comentarios y compartir sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.